Buenas tardes amigos, Dios me le bendiga en este día maravilloso. Quiero compartir la palabra que es de bendición para toda alma que escucha la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema maravilloso que dice que todos pueden acercarse a Dios. Todos podemos acercarnos a Dios. Y para ello vamos a leer el texto que dice en Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 13, que dice lo siguiente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La nación de Israel, como ustedes comprenden, fue escogido por Dios de entre todas las naciones antiguas y comenzó a llamar a un hombre llamado Abraham, que se encontraba en Ur de los Caldeos. Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La alianza ofrecida a Abraham queda solemnizada y confirmada a todo el pueblo de Israel cuando se reunió en el monte Sinaí, y Dios habló al pueblo de Israel y recibieron las tablas de la ley. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento resume en estos términos la insigne gracia otorgada al pueblo elegido. En Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. A ellos pertenece, dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El apóstol Pablo escribió esta carta no solo para la iglesia de Efesios, sino que es propicio para las iglesias de todos los tiempos. Escribe para dar a conocer cuál es la posición de la verdadera iglesia, que somos cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido y hemos recibido por fe a Cristo. La iglesia estaba conformada no solo por los israelitas o judíos, sino gentiles o personas que no pertenecían al pueblo hebreo. Así dice el verso de Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordado de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los hebreos consideraban a los gentiles o no hebreos incircuncisos. Esto lo podemos ver en el Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3, que dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él todos los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los judíos creían pues que para ser salvo había que cumplir con el viejo pacto de la ley de Moisés. En Génesis capítulo 17, versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Por esta razón, los judíos, conocedores del pacto de Dios con Abraham, exigían la circuncisión para ser salvos. Así lo confirma en Hechos capítulo 15, versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, en ese tiempo pues los judíos querían que toda persona que venía a Cristo Jesús tenía que circuncidarse para poder ser salvo. Pero aquí hay una pregunta: ¿es Dios solamente los judíos? ¿No es también de los gentiles? Por tanto, judíos y gentiles por medio de la fe en Jesús son parte del pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 30, la palabra de Dios nos dice así: porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hoy, tanto gentiles como judíos que creen en Jesús son parte de ese pueblo de Dios que se llama la iglesia de Cristo. No hay diferencia entonces entre judíos y gentiles. Todos los pueblos del mundo por la fe en Jesús son parte del pueblo de Dios, llamado la iglesia de Cristo, como lo había dicho. Los gentiles no conocían que Dios había hecho un pacto con los hebreos en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, por lo que eran ajenos al pacto de la promesa, por lo tanto se encontraban sin esperanza y sin Dios en el mundo.
La promesa es realizada mediante la fe, en Romanos capítulo 4, 13 al 16, porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Por lo tanto, es por la fe para que sea por la gracia, a fin de que la promesa sea firme para para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos vosotros. Así que tanto judíos como gentiles pueden acercarse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Abraham tuvo fe de todo lo que Dios había hablado acerca de la promesa venidera del Mesías que vendría, acerca de que él sería propicio por todos los pecados del mundo. Por eso Dios hizo de ambos pueblos, hizo uno. Ese muro de hostilidad, ese muro de separación que separaba a ambos pueblos, y como no esperaba, y como a muchos de ellos, cuando llegó el Mesías, cuando llegó Cristo, no lo esperaban, no tenían parte en el pueblo de Dios, como hoy en día tampoco, aquellos que no quieren venir a los pies de Cristo no son parte del pueblo de Dios, porque no le correspondía la alianza de Dios ni sus promesas, por lo cual vivía en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero venido el Mesías al mundo, tanto judíos como gentiles pueden acercarse a Dios y ser un solo pueblo. Una vez que vino el Mesías al mundo, todos aquellos que tenemos fe en Cristo, que aceptamos a Cristo, que nos arrepentimos, venimos a ser un solo pueblo que se llama la Iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, ya no están alejados de la familia de Dios, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, soy juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, somos morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en cada creyente, Dios mora en nuestros corazones por el Espíritu. O sea, Dios está aquí dentro de mí y en todo creyente, en todo aquel que ha creído en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que cree que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y por la fe en Él somos justificados de todos nuestros pecados. Es decir, que no somos justos por nuestras propias obras, no somos justos por lo bueno que nos hemos comportado, sino que Dios nos ve justo por creer en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos hizo uno. Y el 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que una vez que tú vienes a Cristo, Dios viene a morar en ti por medio del Espíritu, y a través del Espíritu de Dios nosotros podemos tener entrada al Padre. Y en Cristo Jesús, cada vez que oramos, nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia para suplicarle, pedirle cualquier cosa que tengamos por necesidad, o cualquier cosa que tengamos que pedirle, no solamente por necesidad, pero Dios está presto a oírnos en toda circunstancia, en todo momento. Sabemos que los seres humanos tenemos mucha carencia, falta de trabajo, enfermedad, alguna aflicción que te viene por diferentes motivos, porque tienes un familiar enfermo, porque te vas de viaje y tienes que alejarte de tu familia, porque sientes miedo del futuro, en fin. Como quiero manifestarle que esta carta fue compuesta con la intención de que circulara en todas las iglesias vecinas y fue escrita por el año 61 y 62 después de Cristo, para que los creyentes sepan que por la gracia de Dios hemos sido escogidos desde la eternidad y comprenden no solo el pueblo escogido de Dios, sino a todo aquel que ha aceptado la justicia de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Así que todos los pueblos, raza, nación pueden ser parte de la familia de Dios, no por la ley que le fue dada a Abraham y a su descendencia, que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe en Jesús. Es así que son parte del pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor. Ahora pues, toda persona de toda raza y nación puede acercarse a Dios. En Romanos capítulo 13, capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la fe de Abraham fue dada la promesa. La fe que puso en Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Y por esta fe que puso en Dios, le fue contada por justicia. Sino con respecto a nosotros y con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, a nosotros, esto es, a los que creemos en el que lo levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. En Romanos capítulo 5, verso 10, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tú puedes ahora acercarte a Dios y reconciliarte con Él por la fe en Jesús. Tú que estás ahí escuchando la palabra de Dios y en todo momento y en todo lugar. Este llamado no solo es para los de la circuncisión, sino para los de la incircuncisión, es decir, para judíos y gentiles, a todos los hombres de todas las razas, lengua y nación, les llega la bendición de Abraham. Es decir, son partes del pueblo de Dios, no solamente los judíos, sino también los gentiles que tienen fe en Cristo Jesús. No por ser judío, no por ser hebreo ya es salvo, no, sino que a los circuncisos y a los incircuncisos, a todos llama a Dios para que crean en su Hijo amado Cristo Jesús, para que puedan ser salvos y les llegue la bendición de Abraham. Y se cumple así la promesa hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Qué espera entonces, amigo, amiga, para aceptar a Jesús y recibir la bendición del perdón de pecado y vida eterna? Esperamos que esta palabra sea de bendición y recuerda que puedes reconciliarte con Dios en todo lugar y en todo momento, cualquiera que sea tu condición, tu raza, tu posición social, de cualquier nacionalidad. Dios está presto para perdonarte si tú tienes fe en aquel que resucitó de entre los muertos, en aquel que se ofreció como sacrificio para darnos perdón de pecado y vida eterna. Gracias, amigo, que Dios te bendiga y te guarde en este día maravilloso. Y recuerda que Dios está siempre dispuesto para perdonarte y darte vida eterna.